Listo. Hola, buenas noches para todos, bienvenidos. Iniciamos entonces con la reunión del día de hoy. Bienvenidos al Salón Contable. Vamos a iniciar pues entonces nuestro comité del 26 de abril y para ello entonces damos inicio con la lectura de la contrapartida número 5798. Antes de que den inicio entonces con la contrapartida, dos puntos. Lo primero es, pues siempre vamos a tener los micrófonos apagados y además también la cámara solamente la va a tener encendida nuestro expositor del día de hoy. Existe una dinámica dentro del salón contable y es que a lo largo de la exposición pues se puede realizar unas preguntas. En este caso, las preguntas se van a realizar al final de la exposición, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí, si ya estamos listos, podemos dar inicio con la contrapartida, con la lectura. Ay, niña. Sí, dame este pedazo. Lo que tengo hoy. Por favor, Ana Elsa López, ¿pueden cerrar el micrófono? Discúlpame. Muy buenas noches. Para el día de hoy tenemos la contrapartida 5798. Existen otras formas de servicio que no han sido objeto de regulación legal en Colombia. ¿Qué podría realizarse escogiendo los estándares determinados? Según el IFAC, diseñado para ser utilizado por pequeñas y medianas empresas. Este folleto explica y define la gama de servicios de auditoría, revisión, compilación y procedimientos acordados que las SMP pueden proporcionar y adaptar para satisfacer las necesidades de sus pequeñas y medianas empresas. Clientes de entidades medianas, PYME, puede ayudar a los clientes actuales y potenciales a comprender la gama de servicios disponibles cuando son apropiados, así como sus beneficios. Encandilillados con la revisoría fiscal, los contadores colombianos han pasado por alto la variedad de servicios útiles que pueden prestarle a los empresarios. Todas las ramas de la contabilidad se ignoran, como sea la contabilidad financiera, la contabilidad tributaria, está apenas en el mundo de lo técnico, sin que los profesionales puedan explicar sus postulados. Principios, conceptos y limitaciones de la contabilidad administrativa está ignorada. En el mundo de la contabilidad financiera, IFAC nos presenta distintas alternativas. Sabemos que en Colombia se ha incurrido en una exageración al determinar quiénes deben tener revisor fiscal, que, como se sabe, es un auditor estatutario, con la responsabilidad de llevar a cabo auditorías financieras, de control interno y de cumplimiento. En Francalit, existir entidades sometidas únicamente a auditoría financiera
es una revisión financiera o a ningún aseguramiento. Para muchas empresas, sería más importante tener un buen servicio contable que le auxilie en la preparación de muy buena información contable. En otros casos, los contadores podrían ser contratados únicamente para establecer hallazgos, sin emitir ninguna opinión. Existen otras formas de servicio que no han sido objeto de regulación legal en Colombia, que podrían realizarse escogiendo los estándares determinados por la profesión contable en otras latitudes. Es claro que en esta materia existen países más, igual o menos desarrollados que nosotros. Conviene que pongamos los ojos en las mejores prácticas. Cuando observamos la forma de trabajar y advertimos cómo piensan algunos contadores, concluimos que a pesar de sus títulos académicos o de sus certificaciones gremiales, no tienen un nivel verdaderamente profesional. La cosa no es de orgullo, porque todos afirmamos que hacemos las cosas bien. La actividad principal de los contadores no tiene que ver con el cumplimiento de la ley, sino con el desarrollo económico de las entidades. Si los contables no son capaces de orientar el desempeño más próspero, es porque no tienen el nivel profesional, sino meramente técnico. Aunque pueda parecer inoficioso, no se trata de crecer con trampas como la evasión fiscal. No es el ingenio de un delincuente al que se refieren nuestros comentarios. La contaduría pública tiene un compromiso político con pues ese es clave para el desarrollo de cada cual. De esta manera contempla su actuar. Autor Hernando Bermúdez Gómez. Muchas gracias, James, por leer la contrapartida. Ahora le damos paso entonces a nuestra colega para realizar un breve análisis de lo expuesto. Gracias, Liliana, muy amable. Bueno, doctora Carmen. ¿Me escuchan bien, primero que todo? Fuerte y claro, sí. Gracias. Bueno, muy buenas noches, Salón Contable. Semanalmente, las contrapartidas del doctor Hernando Bermúdez cada vez nos enseñan más. Hoy, la contrapartida nos dice que tenemos que hacer un alto en el camino. Nuestra profesión, los contadores públicos, por su capacidad intelectual, por sus competencias, por sus principios fundamentales, por su comportamiento y su disposición al servicio del gobierno nacional, al servicio de los empresarios, al servicio de los clientes. ¿Qué clase de clientes? Clientes de diferente naturaleza, de diferentes actividades, de diferentes tamaños, de diferentes sectores. ¿Cuáles sectores? Los sectores comerciales, sector financiero, sector industrial y sector de servicios. Todos los clientes con una gama de necesidades. ¿A qué se refiere esto? Demanda de servicios. Y nosotros los contadores públicos con una gama de servicios, oferta de servicios. Con este contexto y en el contexto de esta crisis actual, debemos los contadores públicos incursionar en otras actividades, ofrecer servicios especializados, tales servicios como administración de riesgos, auditores de calidad, auditores del medio ambiente, auditores de seguridad en el trabajo, auditores de anticorrupción. Mire que es algún tema muy nuevo, como tan nuevo en los últimos 3 años es el tema de la transparencia. Cada vez nos salen unos temas donde nosotros tenemos que especializarnos. ¿Cómo eliminamos la corrupción? Con la transparencia. También podemos diseñar y elaborar e implementar controles internos para las pequeñas y medianas empresas. Todo esto siempre con un solo fin, contribuir con la eficiencia, la eficacia, la calidad para las pequeñas y microempresas. Pero no podemos olvidar nosotros los contadores públicos que siempre debemos enfocarnos en nuestros roles profesionales y utilizar el recurso humano técnico. Solo así podemos romper con tantos paradigmas en nuestra profesión, incursionando en nuevas áreas con roles profesionales. Mil gracias.
Gracias, doctora Carmen. Gracias por ampliar la contrapartida. Una observación. En este momento, pues le sugiero, por favor, solamente tener abierta la cámara el expositor, ¿de acuerdo? Entonces, el resto de los participantes, vamos a cerrar la cámara y vamos a cerrar el micrófono. Quisiera saber si alguno de los 88 participantes que están aquí, por cierto, bienvenidos, tienen alguna información o quieren complementar la contrapartida. Si quieren realizar pues algo complementario a lo que acabó de exponer la doctora Carmen. Listo. Edison, porfa, ¿me ayudas a proyectar los avisos? Mientras nuestro colega Edilson proyecta los avisos, quiero comentarles algo. Resulta que ahora en el Salón Contable, ¿cierto? Nosotros, por este semestre, la Universidad Autónoma de Occidente nos va a dar la oportunidad a todos los que asistimos a este espacio de una capacitación semanal al Salón Contable, como elección voluntaria, una certificación de asistencia. Entonces, por tal motivo, los invitamos a diligenciar las preguntas que se realizan en formato de sondeo de la herramienta CISPO. Los datos que se solicitan son los que la universidad exige para la emisión de la certificación, la cual se obtiene con una asistencia del 80% del total de las reuniones del semestre, de los temas tratados pues, de actualización contable y tributaria. Dicha certificación puede ser utilizada en sus currículos y ante la Junta Central de Contadores, lo cual nos beneficiará como una certificación de actualización. Entonces, para que estén muy pendientes y muy atentos, cuando al final de la charla se van a emitir algo que se llaman sondeos, igual yo les voy a explicar la dinámica, y la idea de ese sondeo, repito, es que ustedes puedan obtener la certificación que va a emitir la Universidad Autónoma de Occidente. Ya para darle inicio a nuestro conferencista, solo por el día de hoy vamos a tener un evento muy especial. Vamos a hacer una oración a cargo de la profesora María Teresa. Digamos que esto es algo muy particular. En este momento, pues, el Salón Contable quiere acompañar a ciertas personas en un proceso. Así que, profe, bienvenida. Gracias, Liliana. Si quieren, podemos abrir en este momento el micrófono a las personas que quieran seguir la oración, solo por este momento de la oración. Como lo decía Liliana, sí estamos viviendo momentos cruciales para el Salón Contable y queremos acompañar, primero que todo vamos a hacer una oración por el señor Fernando Orozco Monje, quien descansa en la santa paz del Señor. Como grupo acompañamos a nuestra colega y amiga Marixa Taborda Sá con un solidario abrazo. Ella acaba de enterrar a su esposo. Y nos unimos en oración. Por favor, todos. Si gustan, ahora micrófonos. Salud. Sí. Por la salud del profesor Fernando Pinzón Escobar, quien es el coordinador del Salón Contable, quien es nuestro amigo de estar con nosotros. Oh Rey bendito, aquejado por la enfermedad me pongo en tus manos, porque eres el médico celestial. Solo tu voluntad amorosa se cumpla en mí y que yo la acepte serenamente. Guía con tu espíritu y tu sabiduría a los médicos y a los que cuidan de mi salud. Dale tu luz para que elijan lo mejor. Yo confío en el ganador. Bien estoy dispuesto a coger lo que sea mejor para mí, aunque me cueste aceptarlo. Ayúdame a ver la enfermedad como una experiencia que llega para enseñar algo valioso. Tú eres todo en mi vida, como el sol que me da la luz y calor, como el agua que me da la vida. Siempre has estado, solicito en mis dificultades, y sé que ahora también me acompañas y me das tu amor, tu fuerza, tu luz y tu paz. Señor Jesús, tú decías a los enfermos, tu fe te ha sanado. Acrecienta mi fe y dame paz en el alma. Y lo mejor para mí es sanarme solo espiritualmente. Acompañamos a Lutari, nuestra compañera y amiga. No se sienta sola, que en este proceso estamos todos pidiendo por la salud del profesor Fernando. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, profe María Teresa. Bueno, entonces, en este momento somos 104 conectados. En nombre del Comité del Salón Contable y la Universidad Autónoma de Occidente, damos la bienvenida a todos los que están en este momento en nuestra cita semanal.
Aquellos que se están conectando por primera vez, esperamos que esto sea un espacio el cual sirva de fuente de conocimiento para todos. Damos los agradecimientos en nombre del Salón Contable de la Universidad Autónoma de Occidente por permitirnos el uso de esta herramienta que por razones obvias y por distanciamiento social estamos haciendo uso de ella. Hoy contamos con la presencia del señor José Carlos Renza. Él es administrador de negocios de la Universidad San Buenaventura con especialización en comercio exterior, experiencia de más de 17 años en el área comercial y operación bursátil. Experto en el manejo de portafolios familiares y el comercio de productos electrónicos en Colombia. Actualmente, gerente comercial de la empresa de tecnología de la información RG FacturaTech. La charla que compete para el día de hoy es todo lo que debes saber sobre nómina electrónica y documentos soporte. Así que, señor José Carlos, bienvenido. Liliana, muchas gracias, muy buenas noches para todos. Les voy a pedir un favor, hay un micrófono abierto que tiene un ruidito por ahí atrás para ver si nos pueden ayudar. Perfecto. Pues ya empezamos a compartir. Nuevamente, muchas gracias a todos, bienvenidos, gracias por la puntualidad. La idea precisamente es dar, digamos que, un breve resumen sobre qué ha pasado con los productos electrónicos en Colombia, empezando con la facturación electrónica. ¿Y por qué empezamos por allí? Porque si entendemos, digamos, el porqué de la factura electrónica y cómo se implementó, digamos que vamos a entender un poco más fácil también qué es lo que le toca ahorita a la nómina electrónica y al documento de soporte electrónico que pues también vamos a empezar a implementar en breve. Entonces, pues nuevamente muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y gracias a todos por la puntualidad. Recuerden que cualquier duda o inquietud que tengan referente a la charla la pueden indicar en el chat y una vez finalizada esta charla vamos a contestar todas las preguntas. Entonces, demos inicio. Todo lo que debes saber sobre nómina electrónica y documento soporte. El primer tema que vamos a analizar es precisamente pues, cómo se implementó la nómina electrónica, perdón, la factura electrónica en Colombia, de pronto como ver brevemente cuáles fueron sus inicios, no solamente en Colombia, incluso en Latinoamérica. Hay países que la implementaron mucho antes que nosotros. Digamos que generalmente no somos tan rezagados, pero fuimos tal vez de los últimos que empezamos con la implementación de la factura electrónica en Colombia, perdón, en el mundo. Y la mayoría de países que lo hicieron en América Latina lo hicieron básicamente por una razón. Digamos que bajar esa evasión fiscal que se presentaba en todos los países de América Latina ya era un tema cultural. Entonces, digamos que al volver todas estas operaciones pasar de exógena a pasar en línea, donde la DIAN primero nos aprueba un documento para que llegue ya sea a nuestro cliente final o a nuestro empleado o a nuestro contratista, digamos que disminuye muchísimo la posibilidad de evasión fiscal. Entonces, precisamente hoy escuchábamos una charla, una entrevista en Blue Radio, donde entrevistaban a líder del Centro Democrático y precisamente mencionaba mucho este tema de los documentos electrónicos y las facturas electrónicas que permitirían, digamos, aumentar el recaudo fiscal y ahorita, pues, que lo estamos viviendo con el tema de la reforma tributaria, podría ser un poco más laxa de lo que está presentando el gobierno. El segundo punto que vamos a analizar es qué es precisamente la nómina electrónica y el documento de soporte electrónico, cómo se implementa, cómo se va a utilizar en Colombia. El tercer punto sería analizar quiénes están obligados a generarla y cuándo. El cuarto punto sería analizar cómo funciona el documento de transmisión de nómina electrónica y la quinta serían los elementos técnicos. Entonces, Verifique el sonido, por favor. No se escucha. ¿no suena? Qué pena. ¿O sí suena? No, no suena, no se escucha el video. ¿Pero no se escucha nada? No, lo que está hablando aquí el señor Mario, no. ¿No será que antes de compartir tengo que darle alguna opción adicional para que suenen los videos? En el Zoom es así, sino que aquí no me lo preguntó.
No, no hay que darle nada adicional. Voy a volver a poner el video y ustedes por favor me comenten. Aún no se escuchan. Listo, permítame, yo dejo de compartir y vuelvo a compartir para ver si lo podemos acomodar. Permítame un segundito. Vamos a ver. Y definitivamente no, digamos que no encuentro alguna opción que me permita activar el sonido. Somos, pues básicamente lo que nos dice Mario Márquez en el video, pues precisamente nos está invitando a utilizar todo el ecosistema digital que ha creado la DIAN desde hace algunos años, empezando precisamente por la transformación del portal Muisca en la DIAN, después la implementación de la factura electrónica, y ahora con la nómina electrónica y el documento de soporte. Entonces, básicamente es una invitación a utilizar el ecosistema digital de la DIAN. Y sí me preocupa, yo no sé si ustedes me pueden ayudar a verificar, porque yo tengo otro video sobre cómo se hace la nómina electrónica y pues no escuchar sería delicado. Entonces no sé si ustedes, las personas que manejan el salón contable, de pronto me pueden ayudar allá y me indican ahorita que lleguemos a esa parte cómo puedo compartirlo y que se escuchen los videos. Gracias. En ese video verifica, ahí aparece en la barra al final una bocina al lado Sí, derecho. está full. No hay otra forma. Ahí debería dejar proyectar y escuchar. Yo lo escucho aquí perfectamente, pero no entiendo es por qué ustedes no lo escuchan. James, que te lo envíe a ti, por favor. Si usted gusta, nos lo puede enviar al correo del Salón Contable y usted lo proyecta y nosotros le amplificamos el sonido. Permítame, ya mismo le comparto el nuevo transfer que tengo aquí. Voy a escribir el correo ahí en el chat para que lo tome. Listo. Te lo voy a compartir en el WhatsApp, el enlace, para que descargue la presentación desde allí. ¿Listo? Listo, listo. Listo, enviada. Yo voy a continuar entonces. Permítame, vuelvo aquí a la presentación. Cuerpo inserto. Sí, podemos ver. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, esta es una comparación de cómo está la facturación electrónica en el año 2013 comparándola con el 2018. Podemos observar que en el año 2013, pues los líderes básicamente en el mundo eran Brasil y una pequeña parte de Europa. En el año 2018, digamos que países promedio tuvieron mucho desarrollo, por ejemplo, en Europa, digamos que en América del Norte se mantuvo, pero en América Latina hubo un incremento considerable de países que empezaron a utilizar la factura electrónica y de forma obligatoria.
Esto básicamente se hizo, como se los comenté ahorita, para evitar la evasión fiscal. En México, en la primera ola, en el primer año de uso de la factura electrónica, se redujo casi en un 40% la evasión fiscal. Lo mismo pasó en Argentina, lo mismo pasó en Chile. ¿Por qué? Pues porque básicamente todas estas operaciones pasaron de ser reportadas exógenamente a hacerlas en vivo y en directo, y antes de que le llegara al cliente final o a la persona pues, que debía llegarle esta información, era aprobado por el procurador. Entonces, en este caso, digamos que nosotros también tuvimos un leve desarrollo con la implementación de, por ejemplo, el decreto 2242, en el año 2015, donde tratábamos de empezar el tema de la masificación. En el año 2016, con la reforma tributaria, digamos que se le dio un alcance de ley y pues a pesar de ser de los últimos en América Latina en empezar la implementación de este proceso, pues allí vamos y ya no solamente estamos en el tema de factura electrónica, ya estamos también con la nómina electrónica, con el documento soporte electrónico. Más adelante tendremos también la contabilidad electrónica. ¿Y cómo inicia la facturación electrónica? Pues el primer modelo de facturación electrónica en América Latina fue liderado precisamente por Chile en el año 2003 y su objetivo principal era, primero, incrementar la competitividad y la eficiencia del mercado, mejorando obviamente el cumplimiento de los procesos de administración, cobranza, fiscalización y el control tributario. Digamos que esta parte es la que hemos venido mencionando pues, desde que iniciamos la charla, básicamente todos estos procesos, toda esta transformación digital que vivieron los entes reguladores de la mayoría de países de América Latina y hoy en Colombia, se hacen básicamente para incrementar el control tributario y evitar esas fugas que se daban anteriormente, con estos reportes exógenos. Y en Colombia, pues en el año 95 la DIAN equipara la factura electrónica con la ley 223 con la factura de papel. Sin embargo, no fue solamente hasta el año 2015 cuando empezó el proceso de masificación y obligatoriedad en Colombia a través de la publicación del decreto 2242 que masificaba el uso de la factura electrónica en Colombia. Desde ese entonces la idea es que las empresas en Colombia debían reducir gradualmente el porcentaje de emisión de facturas en papel. En el año 2016, con la ley 1819 o reforma tributaria, digamos que se le da un alcance de ley al proceso, y en ese momento, digamos que ya siendo un tema de ley, pues ya sabíamos que no tenía marcha hacia atrás. La nueva norma enmarcaba básicamente que el programa de masificación tenía dos objetivos principales. El primero, vuelvo y lo comento, qué pena la redundancia, mejorar la recaudación fiscal en todo el país. Y el segundo, mejorar la gestión de las empresas y con ella impulsar el crecimiento de la economía colombiana, porque es una realidad que la factura electrónica tiene varios beneficios. Entre ellos, y el principal de todos, que el costo es mucho menor que el de una factura de papel. Los tiempos de entrega, pues obviamente se reducen considerablemente. Enviar una factura electrónica es como enviar un correo electrónico, mientras que antes para enviar una factura electrónica, pues teníamos que primero, pues desde el computador, si era el caso, imprimirla, la imprimíamos, se la mandábamos al mensajero y nuestro mensajero la tenía que ir a radicar a nuestro cliente, en la empresa de nuestro cliente, para que él nos hiciera el pago, pues ya fuera al día siguiente o a los 8 días, según lo acordaba. Entonces, con la factura electrónica no solamente se vuelve menos costoso, sino que también se ahorran tiempos y se ahorran recursos. Aparte de que obviamente es mucho más amigable para el medio ambiente al no tener que, digamos que talar árboles para la construcción del papel. ¿Y cómo ha evolucionado el tema de la factura electrónica? Digamos que se había definido en los primeros parágrafos, en las primeras resoluciones, que para el año 2020 iba la DIAN, iba el gobierno a aceptar solamente hasta el 30% de facturas no emitidas en formato electrónico. Sin embargo, todo esto cambió con el decreto 953 y quedó definido que básicamente para el año 2020 lo máximo permitido para una empresa para presentarle a la DIAN para descontar costos o gastos iba a ser del 25%. Para el año 2021, esto digamos que cambia un poco más y ahora queda en el 15%. Y para el año 2022 solamente nos aceptarían el 10% en facturas de papel o en formato no electrónico para podernoslo deducir.
Entonces, no solamente la DIAN ordenaba que había que hacer una transformación también en las empresas en la forma de facturar, sino que también ponía una especie de castigos tributarios para quien no se adaptara a esta nueva normatividad. Y no solamente eso, no solamente para quien no se adapte, sino también para quien no exija la factura electrónica. Por eso es que hoy la mayoría de empresas, cuando usted le entrega una factura de papel o una cuenta de cobro en papel, le van a decir, yo no le puedo aceptar eso porque no me lo puedo deducir. Entonces, digamos que al final eso no solamente se convierte en una tarea de la DIAN y de los proveedores tecnológicos, sino que los mismos consumidores deben empezar a exigirle a todos sus proveedores la factura electrónica para no ser castigados tributariamente. En el resto de países de Latinoamérica, digamos que ya la mayoría tienen implementada la factura electrónica. Entre estos destacamos precisamente Argentina, el mismo Bolivia, a pesar de ser un país pequeño, ya la tiene implementada, Brasil y Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Uruguay, y digamos que ya varios países de Centroamérica también han ido adoptando poco a poco esta directriz precisamente con el mismo objetivo, evitar la evasión fiscal. Nosotros en Facturatec empezamos labores en Colombia en el año 2017, no fue sino hasta el 2018, precisamente en el mes de septiembre, que se empezó con el proceso de la emisión de la factura electrónica por intermedio de los proveedores tecnológicos. Para el año 2019 ya manejábamos dos productos electrónicos, que era la emisión de esa factura electrónica, pero digamos que también la recepción de facturas electrónicas. ¿Y por qué la recepción? Porque es que el correo electrónico no es el medio ideal para recibir una factura electrónica. ¿Cuántas veces de pronto uno no abre el mail o el correo electrónico que llegó con la factura y lo dejó abierto y de pronto llegaron más cascadas de correos y no la descargué, no la contabilicé, se me pudo haber pasado, incluso se me puede borrar por error y pues pierdo la información? Entonces, digamos que el margen de error aumenta mucho más si se hace por ese medio. Nosotros creamos un portal para recibir también facturas electrónicas pensando precisamente en que le facilitara la vida a los contadores. ¿Por qué? Porque es que cuando un contador recibe la factura electrónica en un correo electrónico, él abre el correo electrónico, descarga el archivo adjunto. La mayoría lo que hacía era imprimir esa factura y una vez impresa empezaba a pasar, digamos, la información que había en esa factura electrónica a su sistema contable para afectar la contabilidad de la empresa. Entonces, ¿cuál es la idea precisamente con este portal de recepción de facturas? Pues la primera ventaja que nos otorga es que precisamente está conectado directamente con la DIAN y verifica los 256 requerimientos que tiene la factura electrónica en Colombia, que cumpla con esos requerimientos, y si no cumple con alguno de ellos, la envía a un spam para que usted la pueda revisar manualmente y decida si la acepta o no. Y la segunda, y digamos más importante aún, es que le va a permitir al contador descargar toda la información contable de esas facturas electrónicas en archivos planos de Excel para que el contador no tenga ni que imprimir ni que empezar a digitar toda esa información, sino que lo único que tenga que hacer sea cortar y pegar en el archivo plano que utiliza para subir la información a su software contable, y digamos que esto le ahorra un tiempo considerable precisamente a nuestros amigos contadores. En el año 2020 ya manejábamos tres productos, que era precisamente el portal de emisión de facturas electrónicas, la recepción de facturas y la emisión del documento soporte. Esta emisión de documento soporte empezó en el mes de agosto de 2020 precisamente, y a pesar de que seguía siendo un reporte exógeno, nosotros permitíamos por intermedio de nuestra plataforma que cualquiera de nuestros clientes pudiera hacer la emisión de este documento. E incluso le dábamos la opción a las empresas de que ellas mismas compren un paquete de documentos soporte para que cuando sus contratistas llegaran con las diferentes cuentas de cobro a cobrarlas, pues no tuvieran el inconveniente de decirle no te la puedo recibir y a usted le toca factura electrónica, pues el señor le iba a decir, mire, pero yo no estoy obligado porque yo gano menos de 3.800 UVT y mi negocio pues es muy pequeño, bueno, no hay problema. Entonces, yo como entidad tenía la posibilidad de comprar un paquete de documentos soporte y por intermedio de nuestra plataforma le podíamos crear a ese contratista un login y una contraseña
para que él accediera y pudiera emitir su documento soporte por intermedio de nuestro portal. Y digamos que de esa forma teníamos todo listo para cumplir ante los requerimientos de la DIAN. ¿Cuál era la idea? Ese documento soporte todavía se seguía reportando de forma exógena. Entonces, pues digamos que nuestro portal lo que permitía básicamente es tener esa información totalmente organizada y lista para entregarse los archivos planos a nuestros contadores y que ellos tuvieran toda la información de sus documentos emitidos por intermedio de nuestra plataforma lista para hacer el reporte a la DIAN. En el año 2021, digamos que ya avanzamos un poco más con el tema de la nómina electrónica, que precisamente pues hay un nuevo proyecto de resolución que vamos a analizar un poco más adelante, que plantea, digamos que modificar levemente un poco los plazos que se habían puesto para la nómina electrónica, y esperamos que finalizando año con el desarrollo de Mesfix y el tema del Radian, ya estemos también comercializando el factoring electrónico. Al final, todas estas operaciones se van a volver electrónicas. Pues primero, para el control de la DIAN, y segundo, nos va a hacer a todos nosotros mucho más eficientes, acortando tiempos y disminuyendo costos. Y para el año 2022, digamos que ya está presupuestado que ingrese el POS electrónico, el POS dual, que empiece también la emisión del documento equivalente electrónico y que se empiecen a manejar también los inventarios de forma electrónica. Así es, la DIAN también va a conocer cómo está el inventario de cada una de las empresas y de esa forma va acortando más el embudo y evitando precisamente que tener ese fraude fiscal que es bastante alto en Colombia. Y en el año 2023 cerraríamos con el tema de la contabilidad electrónica, que agruparía todos estos productos electrónicos y ya ustedes, precisamente como contadores, digamos que empezarían a hacer todos estos procesos de contabilidad de forma electrónica y a través de un portal. Aquí hay un mensaje muy importante que nosotros siempre damos en estas charlas y no se trata de que pues el contador deja de ser útil, porque es que al final la persona que realiza la mayoría de todos estos procesos es precisamente el contador. Entonces aquí básicamente lo que tiene que hacer el contador es estar precisamente actualizado, ser muy flexible con el cambio, ser muy flexible con este tema de la transformación digital para seguir vigente en el mercado, porque básicamente el empresario no va a querer ir a emitir una factura electrónica, ni manejar la recepción, ni liquidar la nómina, ni el documento, nada de eso. El empresario está enfocado y concentrado en hacer que su empresa sea mucho más rentable, y precisamente ahí estamos los contadores precisamente para tratar de aportar nuestro grano de arena con todos estos procesos que tenemos que hacer, también aportándole a la empresa para que sea más rentable. ¿Quiénes deben facturar electrónicamente? Primero, los responsables de IVA sí o sí están obligados a facturar electrónicamente. Y segundo, los no responsables de IVA que tengan ingresos superiores a 3.500 VT en el año. La VT actualmente está alrededor de 36.308 pesos. Quiere decir que las personas que tengan un ingreso mensual superior a 10.589.833 pesos o al año de 127.078.000 pesos, pues también están obligados a emitir la factura electrónica. Y las personas que tengan ingresos menores a 3.500 VT al año, digamos que para el año 2021 van a poder emitir un documento soporte como el que emitimos actualmente desde nuestra plataforma. Y para el año 2022 van a dejar de emitir este documento soporte y también van a empezar a emitir nómina electrónica, pero digamos para no empleados. Pero sí o sí vamos a pasar todos al final. Los que no hacen factura electrónica van a hacer nómina electrónica. Digamos que precisamente en febrero de este año sale la resolución 0012, donde pues, se detalla todo el tema técnico y de implementación del documento soporte a los no obligados a facturar electrónicamente. Recuerden que esto aplicaría solamente para el año 2021 y creo que después de mayo de 2022 ya empezarían a emitir nómina electrónica. Y también pues, nos llegó la resolución 0015 del 9 de febrero de 2021, donde pues, se desarrolla el registro de la factura electrónica de venta como título o valor y se expide el anexo técnico de registro de la factura electrónica de venta como título o valor. Vamos que ahí ya son todos los desarrollos que se hacen referentes al Radian para finalizando año estar ya listos con el tema del factoring electrónico. Y así va el documento soporte en Colombia, precisamente.
de pronto por todos los nombres que se han manejado puede haber una confusión, por eso con esta lámina tratamos precisamente de aclarar. Actualmente y hoy, desde el 15 de agosto de 2020, ustedes de nuestra plataforma de Facturatec pueden emitir un documento soporte exógeno. ¿Qué quiere decir? Usted lo emite electrónicamente, pero usted lo tiene que reportar exógenamente una vez al año a la DIAN. Eso solamente se va a hacer se hizo durante el 2020 y digamos que se utilizaría hasta el 1 de julio de 2021, porque al 1 de julio de 2021 empieza la implementación en Colombia del documento soporte electrónico. Digamos que ya ahora sí estaría este documento soporte viajando primero a la DIAN antes de llegar a nuestro contratista, antes de llegar a nuestro prestador de servicios. Entonces, desde el 1 de julio de 2021 se hace la verificación previa por parte de la DIAN de este documento soporte electrónico y desaparece el reporte exógeno del documento soporte. Y es de José Luis Giraldo. Y el año entrante, De José, a de partir José del Luis Giraldo. 31 de mayo de 2022, todas las ¿Cómo? personas que emitíamos un documento soporte electrónico pasaríamos ya a emitir la nómina electrónica para no obligados a facturar. Esto sería a partir del 31 de mayo de 2022 y desaparecería totalmente el tema del documento soporte exógeno y el tema del documento soporte electrónico. ¿Y qué es la nómina electrónica? Pues básicamente es empezar a liquidar, digamos que entregar la liquidación de la nómina a nuestro empleado ya no en papel, sino de forma digital. Y obviamente, digamos que ¿cuál es el cambio principal? Pues que como ya también desaparecería el reporte exógeno de todo este tipo de procesos, pues básicamente se hace en tiempo real. Y lo primero que lo que hacemos al emitir la nómina electrónica es que viaja primero a la DIAN la prueba y después llega la colilla de nómina a nuestro empleado. Entonces pasa a hacerse en tiempo real. En febrero de 2021, pues como le hemos comentado, tenemos la resolución 11, donde se implementaba y se desarrollaba el sistema de facturación electrónica, la funcionalidad del documento soporte de pago de nómina electrónica, y se adoptaba el anexo técnico para este documento, como lo vimos anteriormente. Y hay un proyecto de ley emitido el 22 de abril del presente año, donde pues básicamente lo más importante de este proyecto de ley es la modificación o la ampliación de unos meses adicionales para la implementación de la nómina electrónica de las empresas en Colombia. Y esto se da ¿por qué? Se da básicamente porque los proveedores tecnológicos, pues la DIAN ha emitido demasiados anexos técnicos y demasiadas resoluciones este año y todavía los proveedores tecnológicos no han acabado ni siquiera la implementación de los anexos técnicos de la emisión de factura electrónica. Entonces van un poco atrasados con el tema de documentos, soporte y nómina electrónica. Y digamos que esta prórroga se da precisamente por el pedido de los proveedores tecnológicos para poder tener listos sus sistemas y conectados con la DIAN, cumpliendo todos los requerimientos que nos exige la DIAN. ¿Cómo funciona la nómina electrónica? Pues básicamente, vamos a poner un ejemplo, digamos que la universidad autónoma, en este caso sería la empresa, y utilizarían a Facturatec como su proveedor tecnológico. Entonces, digamos que la universidad autónoma ingresa a su portal de Facturatec, emite la nómina electrónica como tal y da clic en enviar. Este proceso se puede demorar alrededor de 7-8 segundos. Viaja a la DIAN verifica que cumpla con todos los requerimientos que exige para la emisión de nómina electrónica y si cumple, deja que siga su camino final hacia nuestro empleado para que él pueda ver todos los devengos y deducciones que tiene en su nómina en su colilla de nómina electrónica. Estos son, digamos, algunos de los términos que vamos a tener que acostumbrarnos un poco con el tema del documento soporte de la nómina electrónica y pues que básicamente definen qué tipo de documento es cada uno de ellos. El primero, pues obviamente el CUF, el Código Único de Facturación Electrónica, este que está aquí en amarillito, y es el que utilizamos precisamente para la emisión de factura electrónica. Después sigue el CUDE, el Código Único de Documento Soporte de Pago perdón, el CUDE, el Código Único de Documento Electrónico. Y después sigue el CUNE, que sería el Código Único de Documento Soporte de Pago de Nómina.
Digamos que, pues básicamente el primero se utiliza para la factura electrónica, el segundo para el documento soporte y el tercero para la nómina electrónica. Esta es digamos que esta es la diapositiva, Edilson, donde pues hay un video interesante. Ustedes me dicen si lo escuchan, por favor. Aquí ya está sonando. De nómina electrónico. Por favor, lo invitamos a ingresar a la siguiente página, www.facturador.com. Gracias a los que me Enseguida avisaron. introduzca su clave y su password. En la página principal encontrará un menú de recibos de nómina en color naranja. Lo primero que deberá hacer es configurar una nueva nómina. Este proceso de configuración solo se hará la primera vez. Para esto, dé clic en el botón Configurar nómina y seleccione la opción Agregar. En esta pantalla deberá introducir un nombre que identifique esta nómina. Recuerde que pueden tener distintas nóminas para su misma empresa. Para este primer ejemplo, pongamos de nombre nómina administrativa. Ahora debe indicar con qué periodicidad se paga esta nómina, si es mensual, quincenal o semanal. También seleccionar el registro patronal que le aplica. Si aún no la ha capturado, deberá dar clic en Agregar registro patronal. En esta pantalla deberá capturar su registro patronal del IMSS. Seleccionar el tipo de riesgo de trabajo que tiene registrado ante el IMSS y dé clic en Guardar. Como seleccionamos que esta nómina es quincenal, el sistema automáticamente la programará cada 15 días. Ahora usted deberá de escoger cuál es la fecha de inicio de esta nómina. En este caso seleccionemos que inició el 1 de enero del 2014. Así podremos generar las nóminas que ya pasaron. Deberá seleccionar la sucursal a cuál de estas ubicaciones pertenece esta nómina y dé clic en el botón Guardar. Ahora su primer nómina ha sido creada. Agreguemos otra nómina para que tengamos dos ejemplos. La nómina administrativa que ya creamos y la nueva nómina que llevará por nombre nómina operativa, donde estarán los empleados a los que se les pagará semanalmente. En esta pantalla usted podrá ver la lista de las nóminas que tiene configuradas en su sistema. Para continuar debemos configurar los puestos que existen en la empresa. Para esto dé clic en el icono Puestos y en la opción Agregar. En esta pantalla deberá capturar la información del puesto, una clave que identifique el puesto, el nombre del puesto, el salario diario base e integrado, y deberá agregar del catálogo de prestaciones las percepciones y deducciones que le apliquen a este puesto. Una vez agregadas todas sus percepciones y deducciones, deberá introducir para cada concepto los montos grabados o exentos de impuestos. La configuración de estos puestos se heredará a cada uno de los trabajadores que tengan asignado este puesto. Al terminar, dé clic en Guardar. Para este ejemplo, capturemos 3 puestos más. Al terminar de guardar cada uno, se irán agregando a su lista de puestos. Ahora agreguemos a los empleados. Para esto, seleccione el icono Empleados y la opción Agregar. En esta pantalla deberá capturar todos los datos del empleado, como su nombre, número interno del empleado, RFC, CURP, etc. En la sección de datos laborales deberá introducir el régimen de contratación y el puesto que desempeña. Note que en el campo Puesto aparecerán los puestos que previamente dimos de alta y que al seleccionarlo automáticamente le dará todas las características del puesto que configuramos, como su salario diario base e integrado, sus percepciones y deducciones, así como también deberá seleccionar el tipo de contrato que este empleado tiene, la fecha de su ingreso y la nómina a la que pertenece. Note que en el campo de nómina aparecerán las nóminas que anteriormente configuramos. Puede introducir el banco y la clave interbancaria donde le deposita. También puede configurar, agregar y quitar percepciones y deducciones específicamente para este empleado, que serán guardadas en su configuración y serán usadas para calcular todos sus pagos posteriores. Al terminar de configurar al empleado, dé clic en Guardar. De esta manera usted puede agregar a sus empleados en cada una de las nóminas que ha creado. Para este ejemplo, voy a agregar 5 empleados a la nómina administrativa. Si usted desea cambiar alguna información de algún empleado, solo necesita dar clic en el icono de empleados y buscarlo por el nombre, número de empleado o CURP. Ya hemos configurado nuestro sistema y estamos listos para procesar nuestra primera nómina. Para esto dé clic en el icono Generar nómina. En esta pantalla usted deberá seleccionar cuál de sus nóminas quiere procesar. Seleccionemos la nómina administrativa. Automáticamente el sistema
breve desplegará la lista de todos los empleados que integran esta nómina, el total de sus percepciones, deducciones y el total a pagar. En la parte superior le mostrará el periodo que abarca esta nómina. Usted puede modificar este periodo solo introduciendo la fecha inicial y final. También puede ver y modificar las percepciones y deducciones de cada uno de los empleados, agregar tiempos extra, bonos, comisiones, etc. El cambio que usted haga en esta pantalla solo se aplicará a la nómina de este periodo y no quedará guardado en la configuración del empleado. Una vez que haya terminado de configurar los montos a pagar para cada empleado, deberá seleccionar el método y forma de pago para esta nómina, el régimen fiscal de su negocio y el número de serie de esta nómina si es que usted ha configurado varias series de nóminas. De lo contrario, deberá seleccionar sin serie. A continuación, el sistema le pedirá que confirme con su contraseña de usuario si está seguro de que desea procesar esta nómina. Recuerde que en este momento, el sistema va a generar todos los recibos de nómina para los empleados de este grupo. A partir de aquí, el proceso no se podrá detener y se consumirá un folio por cada recibo de nómina generado. Cuando usted confirma con su contraseña, el sistema procesa toda la nómina y le presenta el resultado de todos los empleados que la integran con su recibo de nómina PDF y XML. Para poder ver e imprimir su recibo, solo deberá dar clic en Descargar PDF de cada uno de los empleados y el sistema le mostrará el recibo de nómina CFDI. Así también el sistema le da la opción para enviarlo por correo electrónico. Si usted desea descargar todos los archivos PDF o XML de los recibos de esta nómina, dé clic en el botón Descargar todos. Por último, si usted quiere buscar las nóminas que ya ha generado con anterioridad, solo debe dar clic en el icono Buscar nómina y el sistema le pedirá que introduzca el año o mes que desea buscar y le mostrará la lista de todas las nóminas que ya se han procesado. Le permitirá ver el detalle de cada una de ellas, descargar y enviar nuevamente los recibos por correo electrónico. Y así de fácil puede realizar su nómina electrónica con facturador.com, proveedor autorizado del SAT. Y básicamente nosotros cuando iniciamos operaciones en Colombia, lo que hicimos básicamente es copiar el mismo modelo que teníamos en el mercado mexicano y lo pasamos al modelo colombiano con las leyes colombianas. Asimismo, como ustedes ven la nómina que se liquida y que se emite la nómina electrónica desde México, va a ser desde nuestro sistema, va a tener la mayoría de todas esas opciones. Incluso lo vamos a hacer a través también de una app. Estamos creando precisamente una app donde en el peor escenario pues se podría también incluso hacer la emisión desde esa app y liquidar la nómina electrónica y enviar el documento tanto a la DIAN como a nuestro empleado en este caso. ¿Y quiénes deben generar nómina electrónica? Pues básicamente son todas las empresas en el país, personas jurídicas o personas naturales que tengan una relación laboral con otra. Sí o sí la debe implementar, independientemente de si tiene un solo empleado o X, Y o Z empleados. ¿Y cómo empezaríamos con la implementación de la nómina electrónica en Colombia? Digamos que la DIAN emitió un calendario que es el que actualmente rige en Colombia, pues que precisamente el que vamos a ver aquí a continuación, donde nos dividía básicamente en 6 grupos y dependiendo del tamaño de nuestra empresa, según la cantidad de empleados, asimismo nos decía cuándo era la fecha límite para empezar con la emisión de la nómina electrónica. Para todas las empresas, la fecha de inicio de habilitación de la nómina electrónica era el 31 de mayo de 2021, o sigue siendo hasta el momento, porque lo que se emitió pues ahorita fue un proyecto de resolución que pues, todavía no ha definido exactamente cuáles son y que probablemente va a modificar este calendario. Pero por ahora esto es lo que está rigiendo y en teoría nos dice que las empresas que tienen más de 251 empleados tenían como fecha límite para emitir la nómina electrónica el 1 de julio de 2020. De 101 a 250 empleados el 1 de agosto, de 11 a 100 empleados el 1 de septiembre, de 4 a 10 el 1 de octubre, de 2 a 3 el 1 de noviembre y las empresas de 1 empleado para el 1 de diciembre. Recuerden que pues la fecha que vemos en el cuadro verde es el proceso de inicio de habilitación ante la DIAN. Son todos los procesos que ustedes tienen que hacer como empresa, las pruebas, escoger proveedor tecnológico, absolutamente todo lo necesario, asociación de prefijos, para convertirse correctamente en emisores de nómina electrónica. Ese proceso
en Facturatech lo hacemos nosotros. Y digamos que eso nos ha llevado precisamente a liderar el mercado a nivel nacional, donde nosotros no dejamos digamos que no, pues le damos la opción al cliente de que si lo quiere hacer él, pues lo pueda hacer. Y le damos unos videos tutoriales de cómo hacerlo, pero pues la idea básicamente, y para que no se estrese el cliente con eso, es que precisamente lo hagamos nosotros. Y nosotros de un día para otro lo dejamos habilitado con todas las pruebas realizadas, los prefijos asociados, y básicamente el cliente lo único que tiene que hacer es la capacitación de manejo de plataforma. Y con eso, digamos que ya estaría listo para emitir la nómina electrónica. Asimismo pasó con la factura electrónica y asimismo va a pasar con la nómina electrónica. El segundo grupo es precisamente los no obligados a expedir factura electrónica. Recuerdan que ahora estábamos estudiando precisamente voy a volverme aquí a la diapositiva, el documento, la evolución del documento soporte en Colombia. Digamos los tres tipos de documento soporte que podíamos tener en su momento aquí, según obviamente el momento. Digamos que empezamos en el 15 de agosto con documento soporte exógeno, el 1 de julio de 2021 empieza el documento soporte electrónico y al 31 de mayo de 2022 el documento soporte electrónico desaparece y básicamente pasamos a emitir nómina electrónica los que no están tampoco obligados a facturar electrónicamente. Entonces los sujetos no obligados a expedir factura electrónica tienen como fecha máxima el 31 de mayo de 2022 para empezar a emitir precisamente este documento. Y digamos que para las empresas nuevas, básicamente una vez se crean, tienen hasta 2 meses contados a partir de la realización de los pagos a bonos en cuenta de los empleados para empezar con la implementación de la nómina. Ahora, recuerdan que hablamos que había un proyecto de ley emitido precisamente el 22 de abril del presente año, donde nos modificaba ese calendario. Recuerden que, vamos a ver el calendario anterior brevemente. En el calendario anterior habían 6 grupos. La habilitación empezaba el 31 de mayo y el primer grupo empezaba el 1 de julio de 2020, finalizando con el último en el 1 de diciembre de 2020. Pues básicamente lo que se propone en este proyecto de resolución es que se modifique la fecha de habilitación y se modifique también la fecha inicial para las primeras empresas, pues, que son las más grandes, las que empezarían este proceso. Entonces, pasaríamos de fecha de habilitación de mayo 31 de 2021 al 1 de agosto de 2021. 3 meses más para implementar 2 meses más, porque era el 31 de mayo, digamos que aquí sería el primer día de agosto, entonces serían 2 meses adicionales se le da para el proceso de habilitación. Y lo mismo pasa en el tema de empresas, ya pasamos de 6 grupos a 4 grupos porque se reduce básicamente pues, las posibles combinaciones de cantidad de empleados. Entonces el proyecto de resolución nos dice, usted tiene hasta el 1 de agosto de 2021 para hacer la habilitación ante la DIAN y todos los procesos necesarios para convertirse en emisor de nómina electrónica. Y para empezar a emitir esta nómina electrónica, según la cantidad de empleados que tenga, pues si usted tiene más de 251, el 1 de septiembre de 2021 ya debe emitir nómina electrónica. Si usted tiene entre 101 y 250, el 1 de octubre de 2021 ya debe emitir la nómina electrónica. Si usted tiene entre 11 y 100 empleados, el 1 de noviembre va a emitir la nómina electrónica, y si usted tiene entre 1 y 10 empleados, el 1 de diciembre va a emitir la nómina electrónica. Entonces, recuerden, este calendario que vamos a ver aquí en pantalla es el vigente actualmente. Este es el vigente y este es el que vale hoy. Ahora, hay un proyecto de resolución emitido el 22 de abril que quiere cambiarlo a estas fechas. Esto nos lo confirmarán probablemente en el transcurso del próximo mes. Esto generalmente se demora un mes, mes y medio en que lo ratifiquen o que de pronto lo ratifiquen con algún cambio adicional. Pero por ahora este es el proyecto que esperamos. ¿Cómo me doy cuenta si debo utilizar nómina electrónica o documento soporte? En este momento, pues la nómina electrónica aplica para el contrato a término fijo, el contrato a término indefinido, el contrato de obra o labor, el contrato de aprendizaje y el contrato de educación. En el único escenario donde vamos a utilizar el documento soporte es cuando tenemos un prestador de servicios
que anteriormente nos cobraba con cuentas de cobro y que hoy debería cobrarnos con un documento soporte para nosotros podernos deducir ese cobro de nuestros costos o gastos y así afectar los números de balance y el estado de resultados y no vernos obligados a pagar más impuestos innecesariamente, que sería el castigo por no exigirle a este prestador de servicios que nos cobre con un documento soporte electrónico. ¿Y cuáles son las principales características de la nómina electrónica? La primera de ellas es que se emite un comprobante por empleado al mes, sin importar si a usted le pagan 2 veces al mes cada quincena o 3 o 4 veces al mes. Digamos que el comprobante que se emite de esa nómina electrónica va a llevar el resumen de todos los pagos y todas las deducciones que usted le hicieron durante ese mes corrido. ¿Por qué? Porque es que precisamente este documento se debe enviar máximo durante los primeros 10 días calendarios del mes siguiente, con toda esta información relacionada, independientemente de si fue un pago, 2, 3 o 5 pagos. Tiene plazo máximo para enviarlo los primeros 10 días calendarios del mes siguiente. También aplica para las correcciones. Estas se llaman notas de ajuste y también tienen una resolución independiente. Entonces, pues digamos que si yo por X o Y motivo cometí un error en la emisión de este documento, tengo como fecha máxima hasta el día 10 del mes siguiente para hacer esa corrección. Se sugiere siempre validar esta información y que cumpla con la exigencia de la UGPP, y a partir de mayo de 2021, pues en teoría inicia este proceso de habilitación. Si se aprueba el proyecto de resolución, sería a partir de agosto de 2021. Desde julio de 2021, en teoría, inicia el modo productivo. Si se modifica esto, sería a partir de septiembre de 2021. No requieren comprar ningún software para nómina electrónica ni de transmisión, ya que esto básicamente se puede transmitir desde nuestra plataforma. Lo único que se necesitaría es liquidar la nómina y con esos números de liquidación de nóminas se ingresan en nuestra plataforma y se envían electrónicamente. Hoy una empresa debería contar con 4 herramientas electrónicas que no solamente le van a facilitar la vida al contador, sino que le van a disminuir costos o castigos tributarios a la empresa y la van a hacer mucho más eficiente. Estas son precisamente pues, la posibilidad de emitir factura electrónica, recibir facturas electrónicas, la posibilidad de emitir documentos soporte electrónico y la posibilidad de emitir la nómina electrónica. Existe un ambiente de pruebas que genera una actualización de la obligación en el RUT. Este proceso de implementación y de pruebas lo realizamos nosotros en Facturatech para que ustedes como empresa no tengan que estresarse en ese proceso. Siempre se genera una nueva resolución para nómina electrónica con numeración y prefijo. Durante el 2021, a partir del 1 de julio, se emite un documento de soporte electrónico para pagos de no obligados y en mayo de 2022 este documento de soporte electrónico desaparece y pasamos a emitir nómina electrónica para no obligados a facturar. El layout de nómina electrónica, que viene con el anexo técnico, tiene más de 800 campos detallando los devengos y deducciones. Y la firma digital, que habla el artículo 4 de la resolución de nómina electrónica, pues básicamente indica que la firma puede ser o propia, ya sea de la empresa. Podemos ir a una empresa como Certicámara o Certiantes que nos venden firmas electrónicas para estos procesos, puede costar entre 500 y 1 millón de pesos. O podemos utilizar la firma digital de un tercero, que en este caso, digamos que algunos proveedores tecnológicos, como es el caso nuestro, ponemos nuestra firma para abaratar un poco más ese gasto que tienen que hacer las empresas o los emisores de documentos electrónicos y no tengan que comprar la firma electrónica ante una entidad adicional. Recuerden que hay 2 ambientes. El primer ambiente es el ambiente de producción en habilitación, que es donde se desarrolla la implementación del proceso. Este que está en el cuadro azul lo hacemos nosotros en Facturatech para que el cliente no tenga que estresarse por este proceso. Y el ambiente de producción o en operación, que es básicamente cuando el cliente ya empieza a emitir la nómina electrónica. Recuerden que las armas del contador del futuro son la visión estratégica y precisamente el tema del marketing digital. Hoy en día todos ya deberíamos estar utilizando el tema de marketing digital y eso nos lo ha enseñado mucho este proceso de pandemia que hemos vivido. Antes pues era básicamente todo de persona a persona, visitando las empresas y como ustedes pueden ver, el mejor ejemplo es el día de hoy. Yo incluso creo que visité el Salón Contable en el año 2019, no recuerdo.
estuvimos allá en la noche haciendo una presentación de factura electrónica y hoy pues 2021 lo estamos haciendo ya de forma pues digital por todas las herramientas que tenemos. Me acuerdo que habían alrededor de 50 personas y hoy hay casi el doble, no sé ya cuántos habrán, pero pues esto nos ha facilitado, digamos que como lo mencionábamos al principio, hay que ser muy flexibles con todos los cambios y las transformaciones que tenemos en este proceso. Y cuando uno se vuelve flexible y está adaptado al cambio, digamos que se vuelve competitivo. Entonces esto precisamente nos vuelve más competitivos. ¿Qué debería tener el contador público hoy? Pues como lo comentábamos, adaptarnos a los cambios constantes, un profundo entendimiento de los datos para utilizarlos y comunicarlos adecuadamente, no limitarnos solamente a hacer la declaración, los balances, los estados, sino también hacer un análisis de, bueno, ¿qué se puede ahorrar la empresa? ¿Dónde puedo ser más productivo? ¿Dónde puedo aumentar mi rentabilidad? Muchas veces los empresarios simplemente viendo los números de la empresa podemos decir, hay que acortar costos aquí, tenemos pocas por acá y hay que mejorar ingresos por acá. Eso es una labor que podría darle un plus adicional al contador, simplemente asesorando a sus jefes o jefes respecto a estos temas. Pensamiento crítico para solucionar problemas y tomar decisiones, estar a la vanguardia en la tecnología, recuerden, tenemos que estar adaptados a cambios y de la mano de toda esta transformación digital. En un futuro no muy lejano, todos ya deberíamos también estar manejando el idioma inglés y obviamente todos sí o sí pues debemos conocer el flujo, el manejo y el del flujo de la información por medio de los diferentes ERPs contables que existen en el mercado. Estos son los productos que pues, nosotros ofrecemos como proveedores tecnológicos. Ahorita pues, estamos muy fuertes con el tema de nómina electrónica. Una empresa desde 50.000 pesos, 49.990 en el año, puede hacer la nómina para 2 empleados, 25 documentos, básicamente. Entonces, ya si tengo 4 empleados, pues pasaría un paquete de 50, si tengo 8 o 9 empleados, pasaría un paquete de 100, y así poco a poco vamos pasando dependiendo de la cantidad de empleados, pero el precio es bastante económico. También sé que hay muchas ofertas en el mercado que no son tan económicas, y por eso es que precisamente nosotros estamos liderando el mercado de la emisión de productos electrónicos en Colombia, no solamente porque pues, nuestros precios son bastante asequibles, todos los colombianos pueden acceder a ellos, están a la mano, sino porque en el proceso de implementación, sea de nómina, sea de documento o sea de factura electrónica, nosotros nos encargamos de hacer absolutamente todo para que el cliente no tenga que estresarse por este proceso. Uno podría decir es que no, pero es que es fácil la implementación. Bueno, cuando usted lo hizo 2 o 3 veces se vuelve un poco más fácil, pero un cliente que llega nuevo aquí, tener que aprender un proceso nuevo, que básicamente sería ensayo y error y dolores de cabeza e inseguridades de si lo hice bien o no lo hice mal. Y si lo hice mal, arriesgarme una posible sanción, digamos que el costo de oportunidad podría ser bastante alto en estos procesos de implementación. En cuanto al documento soporte, pues actualmente seguimos emitiendo documento soporte exógeno hasta el 1 de julio. Por eso solamente vendemos hasta 300 paquetes de documento soporte. Este tiene un costo mucho menor porque no era validado ante la DIAN. Digamos que cuando ya pase a ser documento soporte electrónico, probablemente va a tener el mismo costo de la nómina electrónica. Aquí lo vemos, tiene el mismo precio de la nómina electrónica. Usted para emitir 25 documentos soporte electrónico al año, pues básicamente desde 49.990 pesos lo puede hacer. Esto aplica para 2 empleados, el de 50 aplica para 4 o 5 empleados y el de 100 para 8 o 9 empleados y así poco a poco. Y en cuanto a la recepción de facturas, digamos que como esto es un proceso no obligado y que no requiere la intervención de la DIAN de por medio, o sea, para recibir facturas, pues ya la DIAN ha recibido antes esta factura, entonces digamos que el proceso es un poco más fácil para nosotros, por eso también el costo es mucho menor. Desde 41.200 pesos usted va a tener 100 créditos para recibir 100 facturas en nuestro sistema, en nuestra plataforma de facturación. El almacenamiento va a ser por 5 años en la nube, el soporte es ilimitado, las capacitaciones también son ilimitadas y todos nuestros documentos electrónicos tienen una vigencia de 2 años y este es nuestro producto estrella, pues que se ha venido implementando desde el año 2018. La emisión de facturas electrónicas, pues
nuevamente es el mismo precio de nuestros documentos soporte electrónico, el mismo precio de nuestra nómina electrónica. La emisión se hace a través de nuestra plataforma, nuestro software de facturación. Recuerden que tanto para nómina electrónica como para la emisión de facturas electrónicas y de documentos soporte electrónico, yo necesito firma electrónica. Pero en Facturatech, nosotros te damos esa firma electrónica, nosotros ponemos esa firma electrónica para que no tengas que incurrir en ese gasto. El almacenamiento también está incluido por 5 años en la nube, soporte ilimitado, las capacitaciones ilimitadas, las actualizaciones de la DIAN no las cobramos. Hay proveedores tecnológicos que las van a cobrar porque pues, el tema del detalle de implementación de los anexos técnicos a veces no es tan sencillo, entonces esos costos muchas veces son trasladados al cliente final. Nosotros incluso en Facturatech desarrollamos unos planes empresariales de nómina electrónica, pero que también incluyen, digamos, un complemento que nosotros consideramos vital, el tema de recibir las facturas y el tema de emitir documentos soporte electrónico. ¿Y por qué vital? Porque básicamente estos 3 documentos son los que me van a mí permitirme la deducción de costos o gastos de todos mis ingresos y hacer mucho más rentable mi negocio y no tener que ser castigado tributariamente y pagar impuestos innecesariamente. Entonces, el primer plan que hubo combo que hicimos fue precisamente el plan básico, donde incluimos 25 documentos de nómina electrónica, va dirigido a 2 empleados, 100 créditos de recepción de facturas para recibir facturas y 100 documentos soporte electrónico, digamos que pues sería para 7 o 8 contratistas que tenga esa empresa. Y ustedes pueden ver que el valor es muy económico, 132.000 pesos el año, eso equivale a 11.033 pesos al mes. En cuanto al plan estándar, digamos que este va como dedicado a empresas que tienen alrededor de 5 empleados, incluimos 300 facturas de recepción, incluimos 200 documentos de soporte electrónico, se tiene un costo de 218.000 pesos, son 18.000 pesos al mes. Y ya para un premium que tiene una empresa que tiene más de 10 empleados, es una empresa pyme mediana en Colombia, digamos que el valor anual puede ser de 410.000 pesos y el valor mensual apenas de 34.000 pesos. En cuanto al tema de implementación, pues nosotros tenemos básicamente 3 opciones actualmente. La primera, si el cliente desea hacer la implementación, nosotros no tenemos ningún problema, le vamos a dar los manuales y le vamos a dar los tutoriales para que lo pueda realizar. Cuando él desee lo puede realizar, y si por X o Y motivo él dice no quiero pues estresarme un poco más por este proceso y prefiero pagar a Facturatech, pues digamos que la implementación cuesta 250.000 pesos, ya sea para nómina electrónica o factura electrónica, y digamos que hacemos todos los procesos necesarios ante la DIAN para convertirlo correctamente como facturador electrónico. Entregamos su plataforma configurada y usted lo único que tiene que hacer es recibir la capacitación de manejo de plataforma para empezar a facturar electrónicamente o a emitir nómina electrónica. Creamos una tercera opción que precisamente es la implementación virtual tipo taller, donde pues básicamente vamos a tener grupos de máximo 10 personas y donde va a ser un poco más personalizada, incluso van a poder hacer cada uno de los asistentes algún ejercicio posible de facturación, ellos mismos con el acompañamiento de nuestros instructores, para pues, que se sientan un poco más seguros en el proceso. Usted tiene un costo adicional, costo de 310.000 pesos. E incluso nos encontramos con clientes que nos dicen, no quiero aprender a manejar ningún portal, ni ningún programa, ni quiero hacer la facturación ni la nómina electrónica, pero necesito que alguien lo haga por mí porque la DIAN me lo exige. Entonces, pues también tenemos un producto que se llama Facturamos por ti, donde pues dependiendo de la cantidad de facturas mensuales que necesite hacer nuestro cliente, pues así mismo pues sería el cobro. Entonces, la implementación está de todo tipo, desde el cliente que nos dice, la quiero hacer yo y no quiero pagar un peso, la quiero hacer y pues que me permitan la implementación virtual es un grupo aproximadamente de 20 personas, o quiero algo más personalizado con máximo 10 personas, donde incluso voy a poder hacer un ejercicio práctico. O el extremo, que sería, no quiero aprender, no quiero hacer nada, pero necesito que alguien lo haga por mí. Entonces nosotros tenemos todos los servicios, todos los procesos listos para nuestros clientes. E incluso nuestra empresa, digamos que tiene un proceso disruptivo precisamente en Colombia, referente a todos los proveedores tecnológicos, y somos el único proveedor tecnológico
que a nivel nacional también le ofrece a cualquier persona, incluso a los profesionales del área contable, la posibilidad de ser un representante de marca Facturatec a nivel nacional y digamos que empezar a distribuir los productos de Facturatec con una digamos, rentabilidad recurrente mes a mes o año a año, según pues te compren las facturas, ya sea del 35 o del 40%, digamos que para ser un representante de marca, pues están desde 3.190.000 pesos la inversión. Recibe de nosotros, obviamente, toda la capacitación y todo el material necesario para ser un comercializador exitoso. Recibe un correo con dominio Facturatec e incluso un portal web para que desde allí administre su negocio, genere los diferentes pedidos e incluso pueda cobrar comisiones. Este modelo es tal vez el único en Colombia. Tenemos actualmente más de 400 distribuidores a nivel nacional. Incluso reconocí algunos nombres por allí de distribuidores actuales que están yéndole muy bien con nosotros. Por allí los vi en el chat ahorita que me puse a revisar los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes y ellos son la mejor prueba precisamente de que esto es un negocio bastante rentable. Pues es el promedio de ingresos mensuales que puede tener un distribuidor o representante de marca Facturatec en Colombia. Esto depende básicamente del tiempo que le invierta a este negocio. Entonces también pues lo presentamos porque hace parte de nuestro portafolio de productos. Estos son nuestros principales aliados. Seguros Sura, atendimos desde el año 2020 a todas las agencias de Seguros Sura a nivel nacional. Actualmente tenemos más de 800 agencias de Sura facturando directamente con la plataforma de Facturatec. Lo mismo pasa con todos los médicos del Centro Médico Inbanaco. Tenemos alianzas con Fenalco, tenemos alianzas con la Caja de Compensación Familiar de Magdalena, con Confandi, con Fenalco, Maxigiros, Acopila, Asociación Distribuidor de Gasolina y otros derivados del petróleo, Gerencia Selecta, y digamos que estamos también en negociación con otros aliados como Servientrega, Comeva, Confacausa, Confaguaira, con Subsidio, y básicamente tratamos de, a través de todos estos gremios, asociaciones y empresas privadas, llegar a la mayor cantidad de personas posibles que necesitan realizar este producto y que muchas veces ni siquiera saben que deben realizarlo. Entonces es un tema como de educación, concientización y pues obviamente tratando de que se den cuenta lo más pronto posible antes de que llegue la DIAN con las diferentes sanciones y ya después de una sanción pues hay que pagar la sanción e implementar el proceso. Por favor, pues ustedes, no sé si hay preguntas, dudas o inquietudes, con muchísimo gusto se las podemos resolver. Sí, José, muchísimas gracias por esta exposición. Nos quedó muy claro el tema. Antes de dar paso a las preguntas, voy a darle paso a la profesora María Teresa. Ella nos va a explicar cómo va a ser el proceso de sondeo y ya continuamos con 3 preguntas. Vale la pena aclararles que aquellos que tengan dudas sobre el proceso tanto del documento de soporte como de la nómina electrónica, pues es el momento de hacerlos. Lo pueden dejar en el chat o pueden levantar la mano a través del aplicativo y nosotros les habilitamos el micrófono. Entonces, profe María Teresa. Gracias, Liliana. Pero a ver, James todavía no ha lanzado la pregunta. La idea es explicarles en el lado derecho de la aplicación de nuestros portátiles, computadores, vamos a encontrar la pregunta en la parte de abajo. Esperemos que nuestro compañero James coloque la pregunta. En la parte de abajo damos respuesta y le hundimos al final enviar. Es fundamental que cercioremos de que estamos enviando la respuesta para poder tener. Aquí ya la tenemos. Aquí ya tenemos la pregunta. El sondeo, por favor, coloque su número de cédula e indique de qué municipio nos acompaña hoy en la cita del Salón Contable. Tenemos un recuadro en gris que dice envía aquí su respuesta. Colocamos aquí la respuesta y en la parte de abajo otro recuadro gris que dice enviar. Gracias. Fíjate que no veo esta marica aquí. ¿Qué está eso? Menos mal que es voz masculina, no yo la grosería. Para aquellos que están desde el celular, también en la parte inferior, al lado donde dice chat, hay 3 botoncitos. En esos 3 botoncitos hay como unos códigos o unas barritas. Ahí van a tener el sondeo. La persona que tiene abierto el micrófono lo puede cerrar, por favor. Ya lo silencio.
Es importante, Liliana, mira lo que acaba de pasar. La persona está confundida y no ve el cuestionario. Es importante que ustedes todos miren el cuestionario, ¿sí? Si están en celular, les va a decir, les va a preguntar lo que decía ahorita Liliana, y si están en otro dispositivo, portátil, computador, ustedes lo van a ver en la parte del lado derecho. Por favor, si tienen abierto el chat, cierren el chat para que puedan visualizar el sondeo. Gracias. No te contigo, hombre, entonces algo importante. Ah, marica, no quiere, hombre. Yo no logro ver No. quién está. Edilson, ¿tú logras ver quién está con el micrófono activo? No, Ah, Mónica Elizabeth. Despegue. Cargozán, dice cuando habla el Señor. Gracias. Liliana, puedes iniciar con la lectura de preguntas. Ok, bueno, señor. Entonces, vamos a dar inicio con la primera pregunta del señor Augusto Berrío. La Siendo duro, DIAN va a poner a disposición de los contribuyentes un software gratuito para el documento Esta soporte y madre. para la nómina Date pues, ¿qué te electrónica. parecía yo algo el... Pero está yendo duro, Ah, belleza. Ah. Siendo duro, huevón. El señor Siendo Adolfo duro, venga para León, acá, por favor. por favor, silencias. Adolfo León Alzate, gracias. Ya no nos acompaña. Listo, Gracias, bueno, James. entonces repetimos la pregunta y es si la DIAN va a poner a disposición de los contribuyentes un software gratuito para el documento soporte y para la nómina electrónica. Pues eso ha sido una charla constante nuestra, precisamente. Nosotros tenemos comités con la DIAN y hasta hace 2 meses nos habían dicho que no. Sin embargo, pues tuvimos una conversación con Mario Márquez y nos dijeron que sí estaban pensando implementar un portal para la emisión de nómina y documentos de soporte electrónico. Pero no tenemos mucha información, la verdad. No tenemos mucha información. Si me hubieran preguntado hace 2 meses, tajantemente les hubiera dicho que no, pero con los que nos comentó la última reunión que tuvimos, aparentemente puede haber la posibilidad de que haya un portal para emitir este tipo de documentos. Gracias. Lo único que se necesitará, así como el de factura electrónica, es precisamente comprar la firma electrónica, que pues tiene un costo adicional. Perfecto. Judith Patricia Velasco García. Me pareció escuchar que no guarda los cambios que se hacen en la plataforma. Si hay cambios, debe editar cada mes, por decir. Me imagino que se refiere al video en donde nos mostraba todo el proceso de nómina electrónica, donde se replicaba la nómina y si habían cambios, pues tocaba siempre modificarlos. Digamos que, pues, a ver, yo puedo hacer mi nómina el día de hoy y de pronto no es la misma del mes siguiente, pero esta nómina que hice este mes me aplica para 4 o 5 meses del año. Entonces el sistema te va a dar la opción de crear diferentes tipos de nómina para que tú simplemente tengas que pues cargar ese tipo de nómina y no tengas que hacerla manualmente cada mes. Entonces yo emití mi nómina este mes y el mes entrante va a tener un cambio adicional, pues sencillamente cargo la misma nómina, realizo el cambio adicional y puedo grabar esa nómina con otro nombre en mi sistema y voy a poder hacer la emisión de nómina sin ningún problema. Entonces, se pueden grabar diferentes tipos de nómina y se pueden editar cuantas veces ustedes deseen. Gracias. Y María Teresa Toro nos pregunta, si trabajo con programas y digo pymes, ¿se puede tener con ustedes la nómina electrónica? Y aquí hablemos de todos los softwares. ¿Se podría como realizar esa conexión o es para realizar directamente la nómina desde el portal? Se puede realizar la conexión, incluso ya tenemos precisamente el anexo técnico para el desarrollo vía web service, pero básicamente, digamos que este tipo de programas como Sigo, como Ciesa, como algunas casas de software,
pues lo que quieren básicamente es que el cliente le compre la nómina electrónica a ellos. Entonces ellos no se conectan con ningún software. Pero hay otros software que sí se conectan. Caso, no sé, caso SciOpen, caso Evolución ERP. En su momento lo hicimos también con DataX en factura electrónica, Cubet. Digamos que tenemos más de 160 alianzas con diferentes casas de software a nivel nacional que ya están conectados con nosotros en cuanto a factura electrónica y que ya empezaron algunas de ellas el desarrollo web service para conectarse también con nosotros con la nómina electrónica y que lo puedan hacer directamente desde su software sin tener que ingresar a nuestra plataforma. Esta pregunta sí es personal, ya continúo con las del público. Existen unos parámetros que ya están dados por la nómina, que es el tema del control del 40% de la seguridad social y demás. Todos esos cálculos son ajenos a la plataforma. El usuario ya debería es como digitar allá ya los valores terminados, solamente Facturatex se encarga de enviarlos a la DIAN en cierta manera, ¿verdad? Tal cual como tú lo dices, digamos que yo tengo un programa actualmente que me liquida la nómina, pues lo sigo utilizando, me liquida la nómina y básicamente toda esa información yo la puedo descargar para subirla a nuestra plataforma o digitarla manualmente sin ningún inconveniente. Joana Cardona Bernal. Buenas noches. Una persona natural no responsable de IVA no es facturador electrónico, pero emite documento soporte a los no obligados a facturar. ¿Este contribuyente, el que emite el documento soporte, se convierte en facturador electrónico a partir de 1 de julio? No. Él está, digamos que en este momento emitiendo un documento soporte exógeno. A partir del 1 de julio empezaría a emitir un documento soporte electrónico, no factura electrónica, sino un documento soporte electrónico. Y esto iría, creo que era hasta el 1 de mayo que decía, 1 de mayo de 2022, que ya pasaría y dejaría de emitir el documento soporte electrónico y ya empezaría a emitir nómina electrónica para no obligados a facturar. Me imagino que la duda de Giovanna va enfocada es porque en la resolución 42 del año pasado había una parte en los requisitos de ese documento soporte en donde le exigía la firma solamente si era facturador electrónico. Entonces, cambiaron esas condiciones, así yo no sea facturador electrónico, tengo que emitirlo igual a la DIAN. Sí, claro. Y digamos que nosotros, pues, la mayoría de empresas le vendían este documento soporte era precisamente a la persona que iba a emitir la cuenta de cobro, el documento soporte exógeno. Nosotros digamos que teníamos dos opciones. La primera se lo podíamos vender a él o la segunda se lo podemos vender a su empresa contratante. No, yo la verdad solo conozco una empresa que lo hace así. Se lo vendemos a la empresa que lo contrata. La empresa que lo contrata lo crea en su sistema y le genera un usuario y una contraseña para que él emita el documento soporte de esta forma. Solamente en el exógeno, porque en el electrónico, pues yo no creo que ya la empresa se vaya a hacer cargo de ese gasto. Pero no hubo ningún cambio. Sigue básicamente emitiendo ya el documento soporte, pero de forma electrónica. No exógeno, sino de forma electrónica. Va a viajar primero antes a la DIAN y después a nuestro cliente final. Perfecto. Margarita Díaz Parrado. ¿Hasta cuándo es el plazo para implementar la nómina electrónica? Depende de la cantidad de empleados. Como lo vimos en el cuadro de nuestra presentación, depende de la cantidad de empleados. Pues empezamos el 1 de septiembre con las empresas más grandes. Bueno, lo que rige actualmente empezamos el 1 de julio de 2021 con las empresas que tienen más de 251 empleados. Pero si el proyecto resolución emitido el 22 de abril es aprobado, que es lo más probable, empezaríamos ya el 1 de septiembre de 2021 con las empresas más grandes, las más de 251 empleados. Y las empresas más pequeñas, de 1 a 10 empleados, tendrían hasta el 1 de diciembre de 2021 para hacer la implementación y emisión de la respectiva nómina electrónica. Perfecto. Aquí voy a realizarte una pregunta que va más enfocada a facturación electrónica. Nos pregunta Luciani Gómez. Buenas noches. En cuanto a facturación electrónica, si una empresa emite 3 notas crédito sobre una misma factura y todas cerradas, ¿qué pasa con ellas? El receptor de las notas las rechaza. El receptor de las notas las rechaza todas en el periodo inferior de 3 días. A ver, entiendo. Yo emití una factura electrónica y emití también 3 notas créditos por valores parciales o por valores totales.
Bueno, ya no nos explica aquí. Vamos a suponer que son valores totales. Vamos a suponer que son valores totales y que el cliente rechaza las 3 notas en el periodo inferior a los 3 días. No, pues si el cliente la rechazó, no es aceptada, entonces digamos que esa nota no cuenta para la DIAN. Ahora, yo diría, si tengo 3 notas, pensaría más bien que son parciales, que de pronto le quité un valor y entonces no era ese valor sino otro adicional y después me di cuenta que era otro adicional. También el otro ejemplo, digamos que si el cliente la rechaza en menos de 3 días, pues tienes que comunicarte con tu cliente y pues ponerte de acuerdo con él para que te acepte la nota, porque si él no la acepta, pues la DIAN la da como no aceptada, él va a recibir el mensaje de una que no la aceptó. Aquí viene una pregunta que es muy recurrente y muchos tenemos la duda, es a partir de cuántos empleados, porque creemos que son muchísimos empleados, pero a partir de cuántos ya existe la obligación de la nómina electrónica. Con solo un empleado, con solo un empleado, tú estás obligado a emitir la nómina electrónica. ¿Cuál es el requisito? Que tengas una relación laboral con él, seas persona natural o jurídica. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo una empleada en mi casa que me ayuda con los quehaceres de la casa y con mi hijo y con todo. Yo la tengo por prestación, con prestaciones, la tengo como empleada y yo no tengo más empleados. A mí me va a tocar implementar la nómina electrónica a nombre mío para poderle pagar a ella. O sea, desde un empleado, independientemente de la relación, ya que exista Sí, algo laboral, existe la obligación así es, de tal cual. emitir la nómina electrónica. Nos Mejor pregunta definido. Jessica, y esto ya es más de un tema comercial, y es si los precios que compartieron solo es para generar la nómina electrónica o viene con el aplicativo para liquidar la nómina. No viene con el aplicativo para generar la nómina, solamente la plataforma para emitir la nómina electrónica. Tenemos alianzas con software que incluso puedes, no tienes que ingresar a nuestra plataforma, sino que desde el mismo software liquidas y puedes enviar la nómina electrónica, pero los precios que nosotros tenemos ahí es para el uso de nuestra plataforma, para que pongas la información y genere la nómina electrónica, no para liquidar. Bueno, y aquí vamos a finalizar. Bueno, tenemos 2 preguntas más. Nos pregunta Lenovo, ¿cuáles serán los documentos válidos para soportar costos y gastos para los no obligados a facturar, que por ende estarían obligados tampoco estarían obligados al documento soporte? Creo que hay una confusión en ese tema, ¿no? Sí, pues sí, porque si no es obligado a facturar, no necesita los costos o gastos. Pues no declara renta y no necesitaría los costos o gastos, según entiendo. A eso iba, porque puede que la persona, aunque es muy curioso, pues que no esté obligada a facturar, pero si declara renta ya le tocaría, pues Si declara independientemente. renta, sí, pero si no, no, pero no la entendí como bien. No, no necesitaría soportar, mejor dicho, no necesita No, presentar la declaración. no. Perfecto. Y cerramos con Judith Patricia Velasco García. Para la nómina electrónica, la DIAN va a poner a disposición un prevalidador y se genera un XML y se envía, o se debe comprar, otra pregunta, nos hace la misma señora Judith, ¿se debe comprar la firma digital? ¿O existe la posibilidad de que la DIAN dé un paquete completo de nómina electrónica gratuita donde incluya la firma? Y por favor, me puede decir si ya tenemos las resoluciones pedidas por la DIAN. Mil gracias por sus aportes. Tenemos el proyecto de resolución y tenemos la resolución del proyecto anterior, pero pues no vale la pena si ya está en estudio un nuevo proyecto. En cuanto a la DIAN, pues como lo comenté ahora, o sea, hasta hace 2 meses nosotros teníamos clarísimo que la DIAN no iba a implementar un portal gratuito, sin embargo, en la última conversación con Mario Márquez nos indicaron que había una posibilidad de hacerlo. Entendemos que en algunos casos, en cuanto a la emisión de factura electrónica, se regalaron algunas firmas electrónicas. Me imagino que podría ocurrir lo mismo, pero yo asegurártelo, pues no podría, porque incluso la información que nos comparten a nosotros como proveedores, pues es bastante limitada. De acuerdo. Bueno, José, muchísimas gracias. Hasta ahora son las preguntas que tenemos en nuestro chat. Aprovechamos pues para agradecer a todos los 157 conectados que tenemos hasta el momento. Tenemos personas de Cali, Manizales, desde Pamplona, norte de Santander, Bogotá, Río Negro, Antioquia, Jamundí, Valledupar, Cesar, Riohacha, La Guajira, Medellín, Florida, Valle, La Ceja, Antioquia, Pasto, Manizales, Barranquilla, Roldanillo, Cajamarca, Tolima, Tenjo, Cundinamarca, Pereira, Risaralda, Dagua, Valle, Tame, Arauca y Quibdó. Así que todos, muchísimas gracias. No sé cómo vamos con el tema de los sondeos. Por favor, me confirma, señor James.
Vamos a hacer el último sondeo. Ahí tienes otras preguntas en el chat por si de pronto para que les demos respuesta mientras tanto. Ok, bueno, Joana Cardona nos había realizado una pregunta antes, dice, pero no me queda claro por qué en el 2022 debe emitir nómina electrónica cuando en este momento emites documento soporte para soportar gastos como parqueo, lavado de carro, etcétera. Son personas con las que no tienen ningún vínculo laboral. Sí, digamos que podría confundirse, sin embargo, pues tiene un nombre claro en la resolución y es precisamente nómina electrónica para no obligados a facturar electrónicamente. Entonces, pues básicamente el gobierno quiere controlarlos de esa forma ya con el tema de nómina electrónica y lo único que cambiaría sería, me imagino yo, sería el nombre, porque al final pues reportaríamos básicamente la misma información, solo que técnicamente cambia el nombre de documento de soporte electrónico a nómina electrónica. Listo. José, una pregunta. Es en el tema de la nota de ajuste. Esa nota de ajuste, bueno, en el tema de la nómina electrónica existe, creo que es el CUNE, ¿verdad? Que es lo que reemplazaba el CUFE en la factura. En el tema de la nómina será el CUNE y en el tema de esa nota, que es como el documento que se hace de ajuste a la nómina, ¿también tendrá algún pues indicativo o algo así? No, pues por ahora no lo hemos visto en los anexos técnicos y así como funciona la factura electrónica. Digamos que la resolución pues aplica para la emisión. En el sistema se crea, como quien dice, una resolución para la nómina perdón, para la nota crédito y la nota débito, pero basados en la resolución de emisión. Entonces ponemos el mismo número para que se identifique en el sistema de la resolución de emisión a la nota crédito y a la nota débito, solo que pues, el sistema los tiene parametrizados para que se utilice solamente cuando se emite nota débito y nota crédito, pero no necesitamos una resolución adicional en factura electrónica y creemos que no vamos a necesitar una resolución adicional para las notas de ajuste en nómina electrónica. O sea que va a funcionar como inicialmente estaba el documento soporte que la empresa daba, el consecutivo interno. Algo así va a funcionar. Exactamente, se maneja un consecutivo interno, O sea, exactamente. no resolución como el Por documento. ahora no nos han dicho nada de eso. Bueno, perfecto. En este momento tenemos levantada la mano vamos a confirmar aquí, de Joshua Daniel. Entonces, Joshua, ¿puedes habilitar por favor tu micrófono? Hola, buenas noches, cordial saludo. ¿Cómo vas? Bien, gracias, muy amable. Bueno, yo tengo una preguntita referente a esto. He manejado el programa FacturaTech y pues a veces es un poquito con el tema de la facturación, sobre todo para agregar los ítems, ¿no? Artículos, servicios, sobre todo esa parte es un poquito como lento. Y lo que me he dado cuenta es que tienes que editar como varias veces o una vez que creas el ítem tienes que ingresar como varias veces al ítem para que no te calcule lo que son los impuestos, las retenciones. Debido a que cuando va a hacer la factura y se llama el ítem, entonces te calcula doblemente. Entonces, al ver esto, me da preocupación pues ahora con el tema de la nómina. ¿Listo? Hay empresas que hasta el momento tienen lo que es FacturaTech, emiten la factura por allí y luego la transcriben, por decirlo así, de forma manual en Ciesa o en otro software. Pues en el caso que conozco es de Ciesa, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el manejo de la interfaz entre FacturaTech y Ciesa? Porque hasta los momentos pues no conozco un caso o una manera para poder hacer la interfaz con el tema de la facturación. ¿Sí? Perfecto. Mira, Entonces, con la parte de la nómina, perdón, ¿cómo va a ser esa parte allí? Por favor. listo. Lo que te está ocurriendo con los ítems me parece súper raro, porque yo te creo un ítem en menos de 30 segundos y lo cargo en la factura pues con un solo clic. Entonces, yo voy a poner aquí en el chat mi número de teléfono para que por favor me escribas el día de mañana y con mucho gusto te conecto con alguien de soporte para que te acompañe en este proceso y te aclare cualquier duda o inquietud. Ay, ¿cómo escribo en el chat? ¿El chat se puede escribir o no? Ah, sí, aquí ya. Sí, le dices a todos Mi y ya número puedes. es 318-204-6168. José Renza, y me puedes escribir mañana porque me parece súper raro lo que me dices y yo creo que más bien es de pronto
un tema de manejo de plataforma que podría ser más sencillo si se crea el ítem correctamente con las diferentes retenciones y con los diferentes impuestos, ya que cuando tú lo creas con todo esto, cuando lo cargas en la plataforma para para hacer la factura, te carga todo automáticamente. Entonces, aquí estoy poniendo no sé si, que veo que no se va el mensaje. Segundo enter, pero no se va. Bueno. Pues Con el Tienes que tema darle a de todos. pronto es por perdón, el sondeo. Esperemos un segundo que cierren el sondeo y entonces ya listo. me pues yo imagino. estaba llenando el sondeo, pero a la final me salí para poder hacer la No hay participación de problema, ustedes. Joshua. En Listo. cuanto al Entonces, tema de facturar electrónicamente con CIESA, pues mira, somos tal vez el único proveedor tecnológico en Colombia que se puede conectar en algunos casos con CIESA y no pidiéndoles permiso. Nosotros tenemos un desarrollo que tiene una empresa, un partner nuestro, que se llama Libellum, que básicamente lo que hace es que el producto de CIESA, o sea, el producto es esa factura de CIESA, digamos que se imprime, llega al computador y desde el computador hay un bot que verifica todos los campos que utiliza esa factura, coge todos los campos y automáticamente lo convierte en una factura electrónica en nuestro sistema. O sea, clientes de CIESA que facturan desde el módulo de ventas o desde el módulo comercial pueden utilizar esta especie de integrador donde van a seguir haciendo exactamente lo mismo que hacen hoy desde CIESA, sino que cuando le dan a imprimir, esta factura va a ir a una carpeta que está instalada en el computador y desde ahí el bot va a coger la información para convertirla automáticamente en una factura electrónica, que eso también me lo puedes preguntar mañana y con mucho gusto te amplio la información. Tiene un costo de 500.000 pesos el año y pues nos ha ido muy bien con este proceso precisamente porque somos tal vez de los pocos proveedores que lo puede ofrecer. Y el desarrollo de la nómina electrónica, pues básicamente es lo mismo. Por ahora no tenemos una conexión con CIESA, pero nuestra empresa partner precisamente está trabajando en ese desarrollo y una vez esté listo, pues vamos a decirle a todos nuestros clientes que también vamos a estar conectados con la nómina electrónica. Y en cuanto a los otros software, pues como lo comenté ahorita, básicamente depende de la voluntad de ellos de si se quieren conectar con nosotros o no. En cuanto a CIESA hicimos un desarrollo adicional porque pues precisamente pues CIESA tiene una participación bastante importante en el mercado a nivel nacional y precisamente esta empresa se encargaba de darle soporte a CIESA y pues, sabe cómo puede realizar este proceso, entonces nos pegamos de eso y nos ha ido muy bien. En cuanto al tema de nómina, pues apenas estamos nosotros mismos también desarrollando el web service para conectarnos directamente con las distintas casas de software, pero va a funcionar exactamente como funciona con cualquier software contable que está conectado con nosotros actualmente. No vas a tener que ingresar a nuestra plataforma para emitir la nómina electrónica, sino que la vas a poder emitir sin ningún inconveniente y sin ningún cambio adicional desde su software contable actual. Anota mi número, mira, es 318 ok, 204 ok, estoy anotando 6968. 318, perdón, 318. 204-6968. Y por favor me escribes mañana en la mañana y con mucho gusto te conecto con alguien de soporte de mi equipo para que te aclare todas las dudas o te ayude a ser más eficiente en cuanto al tema de la facturación. Sí, Y pues también pues me preguntas por por el integrador y con mucho gusto te ayudo. listo. Sí, no, yo con las facturas, como le digo, o sea, en realidad las he hecho, pero sí me da Buenas un noches. poquito Por favor, ¿me como de repites el móvil, complejidad. el número? 318 Sí. 204 6968. José Renza. Allí en esa parte pues sí me preocupaba un poco, ¿no? Gracias. Pero Sí. una factura, a veces, Dios mío bendito, uno llama el ítem, lo crea bien y resulta que lo llamas y te calcula el impuesto, entonces tienes que volver a abrir otra pestaña y esperar que cargue. O sea, sí es un poquito como engorroso, por decirlo así, un poquito, Mañana lo miramos y con gusto te ayudo. pero Exacto, es ese tema, importante que validen el proceso. Yo igual también facturo con Facturatec y no he tenido lío. Entonces, sí, mañana, gracias José por dejarnos tu número para que lo puedan validar internamente con el cliente. Perfecto. Bueno, tengo gracias, Joshua. Tengo una Gracias, pregunta de Joshua. Andrea Arteaga. Para la nómina electrónica, el doctor José habló de un plazo de un mes para realizar la corrección o anulación.
En el caso de la factura electrónica, ¿cuánto tiempo debe transcurrir máximo para aplicar nota crédito? Listo. En cuanto a la nómina electrónica, no es un mes para la corrección. La corrección se debe hacer dentro de los primeros 10 días calendario del mes siguiente. O sea, es el mismo plazo para emitir y si la mandé el 7, pues me quedan 3 días para corregirla. Entonces debemos estar muy atentos en ello. Y en cuanto a la factura electrónica, ¿me hablas de una corrección de la factura? Sí, como aplicarle, elaboré la nota, la factura hoy. Entonces, ¿cuánto es el plazo máximo para poderle hacer una nota a esa factura? Pensaría que la duda se da a raíz de que en algún momento nos comentaban, por ejemplo, si yo facturaba en noviembre y aplicaba una nota para allá en febrero, primero, algunos proveedores tecnológicos no lo permiten realizar. Y segundo, pues que nos tocaba ir a modificar la declaración de IVA, que es lo que inicialmente nos comentaban. Entonces, creo que la duda es enfocada a ese tema. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacerlo? Ajá, con nosotros sí lo pueden hacer, incluso pues básicamente ahí es que ponerse de acuerdo con la contraparte, porque es que ya son dos personas naturales o jurídicas que están involucradas en ese proceso y que van a tener que modificar las diferentes declaraciones de IVA o que tengan que ver con esa venta que se haya realizado. Entonces, con nosotros no tenemos problema, digamos que pues incluso precisamente nos han llamado varias veces este año para hacer notas desde octubre, desde septiembre, y pues la pueden hacer sin problema. Solamente que hay que ponerse de acuerdo con nuestro cliente. Él tiene que saberlo y también tiene que hacer una modificación en ese reporte que va a realizar. Mientras se pongan de acuerdo, no va a haber inconveniente. Gracias. Tenemos una pregunta bien interesante de Javier Joya. Buenas noches. ¿Las empresas inactivas que no tienen empleados estarían obligados a realizar el proceso de nómina electrónica? O sea, como la No tiene aplicación. empleados. No tiene empleados. Ok. Nos pregunta Joana Cardona, ya es más de la parte comercial. ¿Ustedes prestan el servicio de implementación para documentos soporte electrónico con Factura Tech? Sí, de todos los productos prestamos el servicio de implementación. Con mucho gusto se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto los ayudamos. Ok, y pregunta, vamos a leer aquí, hay unas preguntas de contabilidad. Tengo una confusión. Cuando hacen referencia al documento soporte, ¿es el mismo documento equivalente que se está haciendo para cuentas de cobro cuando se le compra a los no obligados a facturar? Sí, es el mismo. En este momento es el mismo. Después del 1 de julio se vuelve documento soporte electrónico. Y en mayo de 2022 se vuelve nómina electrónica para no obligados a facturar. Cuando hace referencia a que solo tengo un empleado, ¿cómo es el caso de la persona de servicio de la casa? ¿Es solo si voy a descontar el gasto? Sí, pues la idea es esa, ¿no? O sea, si tú declaras renta y te quieres descontar ese gasto, pues debes emitirle la nómina electrónica al empleado o a la empleada de la casa para que la DIAN te acepte ese gasto, porque si no, no te lo acepta. Entonces sí o sí Bueno. debemos hacerlo así. José, me parece importante aclarar lo siguiente. Nosotros ahorita estamos con el documento soporte, que es el que estaba, pues nos emitieron en el comunicado 55 del año pasado, creo que fue en abril, y ese documento soporte era precisamente para soportar las compras de los que no estaban obligados a facturar, que ese es el que tiene la resolución de numeración ante la DIAN. Pero ahorita con el tema del documento soporte, que es la nómina, como tal, la nómina electrónica, ¿no serían como dos documentos aparte porque uno tiene la resolución y el otro no va a tener la resolución como tal? La nómina también va a tener resolución, ¿no? La Ah, nómina ok. también va a tener resolución. En este momento, pues no está lista en el sistema porque no estamos listos ni siquiera para habilitarnos, pero la nómina también va a tener su número de resolución, así como el documento de soporte. O sea que estaríamos hablando del mismo documento prácticamente. Sí, prácticamente. Bueno, en este momento no tengo más preguntas. Qué pena, yo los dejo porque pues, hay un toque de queda que ya violé y estoy como a 30 minutos de mi casa. José, qué pena. Entonces, de todos modos, muchísimas gracias por la invitación, Edilson, María Teresa, Liliana, gracias pues por hacernos partícipe y por poder hablar con todos los agremiados de su asociación y con muchísimo gusto cuando necesiten, estamos a sus órdenes. Gracias, gracias José a ustedes por esta participación y esta charla tan completa. Entonces esperamos tenerlos en una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Un abrazo para ti y para todos, que estén muy bien, feliz noche. Gracias, José, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Listo. Profesor James, en este momento, ¿cómo vamos con los sondeos? ¿Ya tenemos los 3?
Ya terminamos los 3 sondeos de la noche Diana, y ya nos quedamos los del comité. y Diana iba a hacer la despedida. Bueno, a todos mil gracias por acompañarnos. Yo no vi sino 2 sondeos. Y yo también, Sí, sondeos solamente. hubo 3. De todas formas, tratamos de que el departamento de sistemas nos ayude para que todas las personas que respondieron los sondeos, 2 o 3, estén incluidos en la asistencia. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Muchas gracias a todos, por favor, gracias. Con todo gusto. Gracias, feliz noche para Qué todos. pena, yo me quedé con una pregunta. Buenas noches. Quedé con una duda con respecto a la base y levanté la mano, pero bueno. Sí, cuéntanos. En cuanto a FacturaTex, nosotros, digamos, el año pasado, cuando ellos implementaron lo de facturación electrónica, ellos nos dieron una capacitación, digamos que no como distribuidor, sino que teníamos un número, por decir algo, de unas 20 personas que iban a facturar electrónicamente. Y le iba a preguntar, esa charla que nos dieron fue una demostración, digamos, charla gratuita. No sé si para estas personas que participamos en eso, en ese evento, porque pues a fin y a cabo le vendimos a FacturaTex esas facturas a esos clientes, quería saber si para el tema de nómina electrónica podíamos tener algo así, no como distribuidores, sino como más bien, digamos que tenemos 20 clientes y quisiésemos hacerle esa demostración a ellos en FacturaTex, porque me ha parecido que es interesante, porque muchas empresas no tienen, digamos, esos volúmenes de la parte de actividades, sino es muy poquito y me parece que es una solución para este tipo de personas y por eso quería preguntarle a don José. De todas maneras, gracias, sí señora. Doña Carmen, aquí en el chat he dejado el número de José para que mañana a partir de las 8 se puedan comunicar con él. Entiendo que sí lo están haciendo, de hecho ya están en ese proceso, entonces es importante que pues se comuniquen con tiempo. Aquí Muchas estoy, gracias, muy 18 amable. 204 69 68, con gusto. Feliz noche para todos. Gracias, lo mismo. Feliz noche, muchísimas gracias. Muy interesante el tema, claro y conciso. Gracias, feliz noche. Muchas gracias, muy amables. Feliz noche. Gracias por la conferencia. Muchas gracias a todos por la capacitación. Gracias por la información, muy interesante. Con todo gusto los esperamos el próximo lunes. Gracias. Gracias por todo y pido que sigamos unidos en oración, clamando la pronta recuperación del profesor Fernando. Feliz noche para todos. Dios los acompañe. Gracias, Rosa. Muy amable. Así Sí, sea. señora.